Título del tema de hoy: 3 pecados de un monarca. Y vamos al Salmo 32. Y no nos vamos a mover de ahí, así que por favor tenga ese salmo abierto y vamos a leerlo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Cuando miramos a las Escrituras, generalmente uno observa el salmista empieza a expresar cosas que son parte de su vida, son parte de su vivencia. Esa vivencia él la traslada a máximas de sabiduría, a frases, a lemas, a escritos poéticos, a canciones que de alguna manera tienen un propósito ilustrativo. Ahora, yo quiero hoy tomar este texto porque de alguna manera muchos de nosotros a veces nos vemos como el salmista y vamos a encontrar algunas cosas acá. Primero, 3 aflicciones de un pecador. Y en la segunda parte vamos a mirar cuáles fueron esos pecados que afligieron a David. Y ahí vamos a ir dando cuáles fueron las soluciones que David encontró a esos pecados en su vida. Yo les cuento que yo me crié, en una congregación grande, tuve mi experiencia con Dios, pero llegó un día que mi vida se volvió tan religiosa que yo pensé que Dios se había ido de mi vida. Y me volví una persona amargada, y me volví una persona doble. Yo iba a la iglesia, cantaba, predicaba, hacía un montón de cosas, pero por dentro tenía una tristeza. Y era una lucha interna que tenía con Dios. Y recuerdo que cuando conocí a mi esposa, ya fue profesora mía, me la encuentro y ella empieza a darnos clases. Me acuerdo que íbamos con un amigo y salíamos diciendo, pero ¿qué tiene de diferente esta mujer? Porque ella hablaba y esa palabra penetraba y yo sabía de esas clases, a veces chocado, porque a veces no quería, yo decía, Dios, me están cantando la tabla y me sentía impotente y eso era terrible. Y entonces un día Dios dijo, te voy a moler como a las piedras que consumí en el altar de Elías. Y yo dije, se puso dura la cosa. Y yo decía, pero ¿por qué Dios va a hacer eso? Dios dijo, porque endureciste tu corazón. Y se acuerdan que les conté un día que yo trabajaba con un cierto químico y me cayó ese químico acá en el brazo, tenía yo el brazo descubierto, y ese químico se pega como un chicle, eso es peor que un chicle. Para poder arrancarme eso del brazo me tocó con un bisturí, pelito por pelito, que yo soy bien velludo, y créanme que fue doloroso. Hay cosas que Dios va a tener que arrancar de nosotros y nos va a doler, porque tiene que arrancarlas, porque de otra manera no podemos servirle, no podemos agradarle, porque nuestro corazón no se va a hallar como Él quiere hallarlo. Vamos a mirar esos 3 pecados. David, primero, experimentó un desgano muscular, sus huesos le dolían, estaba débil físicamente, le faltaban las fuerzas para seguir adelante. Había además un gemir interno que lo agobiaba en el alma y que le parecía que no podía explicarlo. Versículos 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades ¿de qué? De verano. ¿Cómo se sentía David? Seco, física y seguramente espiritualmente. Su alma estaba en un gemir, dice, de día y de noche. Él sentía también que era Dios contra él, porque decía, se volvió tu mano contra mí. ¿La mano de quién? De Dios. Él creía que Dios estaba casi que también en su contra. ¿Y sabe que muchos experimentamos eso? Hay épocas espirituales en nuestra vida en las que viene esa sequía. Hay épocas espirituales en nuestra vida en que no queremos nada, hay un gemir adentro. Lo segundo que encontramos en David, dice, David además enfrentó lo que llamaríamos un tiempo de crisis emocional, no solo física. Ahora, eso trajo a él un conflicto que le hacía parecer confundido, que además alejó a las personas de él, porque de alguna manera él se había vuelto indomable. Es como si él en algún momento determinado no pudiera relacionarse con otros. Por su mismo problema interno, eso se estaba viendo reflejado ¿dónde? Afuera. Vamos a leer versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. ¿Qué estaba pasando con la gente? La gente ya no quería ¿qué? Acercarse a él. Pero era su problema interno. Yo recuerdo que en esa época que estuve en esa situación, mucha gente me decía, es que usted es como, no me gusta estar con usted. Y yo veía que la gente se alejaba y tenía mis amigos y todo, pero como que más bien se mantenían. De hecho, aún yo mismo a veces los mantenía a raya por mi propio conflicto. Y saben que de alguna manera no se acercarán a uno, ciertas personas. Va a ser difícil a veces relacionarnos con otros cuando tenemos este tipo de conflictos que vamos a mirar, obviamente. Tercero, David describe muchos dolores como consecuencia de su pecado. ¿Sabe que esa expresión que vamos a leer significa tomar decisiones equivocadas una detrás de otra? Vamos a leer versículo 10. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué va a haber para el impío? Muchos dolores. Ahora, el impío es un creyente que está dejando de hacer las cosas como Dios quiere que las haga, y entonces ¿qué va a experimentar? Dolores. Así que él está escribiendo de su propia experiencia algo. No solo había tenido un gemir interno, no solo tenía actitudes que estaban alejando a los demás, sino que además estaba trayendo sobre sí decisiones que lo estaban desviando del propósito de Dios. ¿No es así el pecado? ¿No se siente usted a veces que está tan lejos del propósito de Dios? Que hay cosas en usted que lo confunden, que hay cosas en usted que no son claras. Vamos a mirar cuáles fueron esos 3 pecados de este monarca. Primero, la represión. Reprimirse significa cerrar el corazón, silenciarse, aislarse para no sentirse avergonzado ante los demás. Lo peor de todo con la represión es que a veces nos lleva a silenciarnos aún con Dios, a no querer expresarle a Él las cosas que hay en nosotros. En un sentido, la represión hace que nosotros nos sintamos incomprendidos por los demás y por Dios. Y además sentimos que Dios nos juzga y los demás también, porque eso es algo que es natural en nosotros como seres humanos. En un sentido, Él reprime porque va a tratar de solucionar las cosas Él en sus propias fuerzas. Y el clamor de David es el siguiente: mientras callé. ¿Cuál fue su pecado? Callar. Llega un amigo, un muchacho, me dice, Simón, tengo un problema con la pornografía. Le digo, bueno, ¿y ya hablaste con tu líder? Me dijo, no, porque donde yo le diga eso a mi líder, me bajan del grupo de 12 y me echan. Sí, me ponen en disciplina 6 meses. Yo le dije, ¿y hace cuánto tiene usted ese problema? Dijo, no, llegué a Cristo, lo dejé como 2 meses y volví y caí. Y llevo mucho tiempo. Yo le decía, ¿sabe? Una de las mejores maneras de librarse de eso es tener con quién
hablar. Porque uno de los grandes problemas que el enemigo pone es aislarnos. Porque nos sentimos pecadores, o dos, no hay nadie a quien decirle las cosas y que nos escuche y no nos juzgue y no nos caiga encima. Y entonces David dice, mientras callé, ¿cuál fue el pecado de él? Callar. El clamor del salmista estaba diciendo, ¿sabes? Alma mía, no me vuelva a quedar callada, porque usted se queda callada y ¿qué empieza a pasar? Se envejecen sus huesos. ¿Cuáles podrían ser las razones del silencio? Porque de alguna manera nosotros no callamos por callar, ¿sí o no? Hay un punto en el que el silencio es una falta de confianza en Dios. ¿Por qué usted no le habla a la otra persona? Porque si no tiene confianza, de pronto usted conoce a alguien la primera vez, ¿cierto? Y usted como no tiene confianza, no habla, ¿sí o no? ¿Saben que lo mismo nos pasa con Dios? A veces nos guardamos y guardamos cosas y las acumulamos. ¿Por qué? Porque no hay una confianza con Dios. Ahora, ¿de dónde surge la falta de confianza en Dios? Básicamente, esa falta de confianza surge de una imagen distorsionada de la autoridad protectora. ¿Qué quiere decir? Que he tenido jefes, padres, esposos que no saben protegerla, que me han dado una imagen incorrecta, quiere decir que no me han dado nunca confianza para hablarles. Y creo que nos pasa a la mayoría de nosotros, ¿cierto? Qué difícil es acercarse a un papá y expresarle ciertas cosas, ¿cierto? Porque cuando uno se las expresa, uno dice, si se lo digo, de pronto me casca, ¿cierto? Los muchachos, por eso los muchachos nunca le cuentan a su papá que tienen problemas con la pornografía o con la masturbación. ¿Por qué? Porque si se lo dicen al papá, el papá les da una juecera y los encierra en la pieza y no los vuelve a sacar. Él no los va a entender, él no les va a decir, yo también tengo el mismo problema. No, les va a dar duro, pero no les va a ayudar. Y de alguna manera muchos de nosotros nos vamos a ver en la misma situación, porque no tenemos una imagen correcta. ¿Saben? David tenía un problema con su papá y con su mamá. Nunca le dieron confianza. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Allá en 1 Samuel 16, 17, donde nos dice que David, cuando fue a ser ungido, ni siquiera estaba entre los hermanos. Eso nos dice algo de alguna manera, y es que alguien deja de tener confianza en Dios porque hay algo que pasa en nosotros de manera inconsciente. Escuchen, de manera inconsciente. Nosotros relacionamos a Dios como papá con nuestro papá terrenal. Y de alguna manera eso nos afecta mucho en nuestra visión de Dios. David se sentía desprotegido, tenía desconfianza, y la desconfianza y el no poder expresarse, el no poder abrirse, genera algo, ensimismamiento. ¿Ustedes han visto esa novela que llama Lo que callan las mujeres? Se ensimisman, se callan, se guardan. Entonces una mujer puede ser maltratada muchos años y se enteran es cuando el tipo la mató. ¿Sí? Muchas mujeres ven a sus hijos sufrir y no le hablan a su marido porque su marido dice, son hijos desagradecidos, y se lo callan. Ese silencio destruye nuestros corazones, porque hay algo que está allá guardándose, acumulándose, reprimiéndose, y nunca lo expresamos, y al no expresarlo, ¿saben cómo estamos? Presos. ¿No se ha sentido usted así? Que hay cosas que usted quisiera decir y nunca lo ha podido hacer. Tanto hombres como mujeres nos pasa exactamente igual. Básicamente la experiencia de desprotección nos permite o nos hace sentirnos rechazados por otros, e inclusive nosotros mismos nos rechazamos. Nosotros mismos ponemos el estándar de aceptación. La gente me aceptará si yo, y empiezo a poner de acuerdo al grupo. Entonces, si aquí todos se visten con ropa de marca, aquí me van a aceptar si yo tengo ropa de marca. Si vamos a una iglesia legalista, ya todos con la falda larga, entonces aquí me van a aceptar si traigo la falda larga, pero si no traigo la nalga larga, pues no me van a aceptar. Y empiezo a mirar cuáles son los estándares de aceptación y empiezo a tratar de ser aceptado en mis propias fuerzas, y eso me afecta. Eso inclusive hace que las personas se sientan rechazadas por Dios mismo. Entonces cuando fallan, ¿sabe qué hacen? No le dicen a Dios.
porque sienten pena de decirle a Dios que volvieron a fallar. ¿Y sabe qué hacen? Lo que hizo el salmista. ¿Qué hizo el salmista? Se calla. Yo le decía a alguien, mire, cada vez que usted peque, acérquese a Dios, porque todo el mundo tiene el concepto de que usted pecó y Dios hizo así, ¡pah! Lejos, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios dice que Él quiere hacer con los seres humanos? Limpiarlos. Así que Dios no lo va a limpiar a usted estando usted lejos. Dios lo va a limpiar estando usted cerca. En ese sentido necesitamos aprender a acercarnos a Dios y expresarle a Él lo que hay en nuestro corazón. Básicamente la experiencia de desprotección tiene su raíz primero en un padre ausente, maltratador o abusivo. Ahora, a veces la ausencia, porque pueden ser buenos padres, pero son padres que no se involucran, que ni bien ni mal. El chino falló, no le cascó; el chino no falló, tampoco lo premió. Y como que nunca hubo ese equilibrio. Y de alguna manera, aunque de buena gana me dejó hacer lo que quisiera, y genera un sentido de desprotección. Obviamente padres maltratadores, abusivos, ya lo entendemos. También por parte de algún maestro o figura de autoridad implacable. ¿Qué quiere decir? Cuando a mí no me perdonaban una tilde mal hecha, una O bien redonda. Ese tipo de cosas hace que las personas midan su aceptación en base a lo que hacen y se convierte en algo llamado perfeccionismo. ¿Y sabe que el perfeccionismo nos mete en el silencio? Mi esposa decía que conoció una amiga que ella limpiaba las baldosas de la casa con cepillo de dientes, cuadro por cuadro, cada mes. Y los hijos, del piso y del baño y de la cocina, y con una casa grande. Ahora dígame, ¿quién vive así? Ahora, ¿qué pasa cuando se enferme la rodilla y no pueda acurrucarse? Se va a morir. ¿A quién le va a pagar por limpiar un piso así? ¿Sí o no? Otra parte de desprotección tiene su raíz, en el caso de las mujeres casadas, en un esposo no involucrado en su área sentimental. Un esposo no involucrado en su área sentimental. Hermanos, nosotros como hombres no somos tan emocionales, pero, escuchen, la Biblia nos describe, y algún día de pronto les doy un estudio sobre masculinidad y feminidad. Ustedes sabían que el ser humano, la mujer tiene 90% de feminidad y 10% de masculinidad, si no, no podría parir un hijo. Y el hombre tiene 90% de masculinidad y 10% de feminidad. Quiere decir que sin eso no podría llevarle chocolatinas a su mujer, ni flores, ni abrazarla. Eso quiere decir que todo ser humano tiene parte de hombre y tiene una parte de feminidad. Ahora, eso significa que nosotros debemos aprender como varones, aquí los 2, 3 que vemos nomás, 4 hermanos, 5 conmigo, porque de alguna manera necesitamos aprender a entenderlas a ellas, a comprenderlas a ellas, pero también a involucrarnos emocionalmente con ellas, porque mientras nosotros no lo hagamos, sabe que no estamos cumpliendo con nuestro deber conyugal, porque las estamos aislando, estamos haciendo que ellas acumulen, y las mujeres son una olla express, acumulan y acumulan y acumulan. Por eso es que andan enfermas cada rato, porque acumulan y acumulan. Si ellas pudieran desahogarse, sabe que una mujer desahogada es una mujer feliz y sana. Eso es una bendición, hermano. ¿Sí? Por eso usted no ven a su pastora quejando de cada rato, porque aquí este paisano se sienta y la oye horas enteras. Rompamos el silencio. ¿Por qué? Porque de todas formas el silencio es pecado. David pecó, pero encima de todo se quedó callado. Cuando alguien peca y se queda callado, básicamente el problema que tiene es que se está autoinfligiendo un castigo. El silencio es una bendición cuando se maneja de manera correcta, pero un silencio mal trabajado es un castigo. Se castiga a sí mismo y castiga a los demás. Y díganme si no. Díganme si cuando hay problemas en la pareja y el otro dice, no le hablo, ¿eso no es castigo? Eso es maldad, hermanos, y eso es pecado. Cuando sometemos a nuestros hijos a ese tipo de castigo, de silencio, no les hablamos, no los escuchamos, eso está mal, pecado. Por eso estoy hablando de 3 pecados de un monarca, y uno de ellos se llama ¿cuál? El silencio. Hay una solución sencilla para el silencio. Versículo 5. Vamos a leer.
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sencillo, hable. Palabras castizas, colombianas, escupa. Hasta que se le envejecieron los huesos, ya se sentía cucho, llevado. ¿Sabe qué hizo? Habló. ¿Por qué no ahorrarse ese problema, ese dolor? Hablando. Aprenda a expresar las cosas. Porque a medida que usted lo haga, va a ir aprendiendo a expresarlo cada vez mejor y cada vez tiene menos cosas que expresar. ¿Sí o no? Hay una cosa interesante en el versículo 6 que viene a ser la conclusión de este primer punto y vamos a leerlo. Dice, por esto, dígalo conmigo, por esto orará a ti todo santo en el día que pueda ser allá. ¿Sabe qué significa eso? Que él, ese silencio, lo estaba haciendo como si no hubiera sido creyente. ¿Pero qué hace un creyente? ¿Qué dice ahí? Ora en todo tiempo. Así que el creyente por eso mantiene tranquilo. El creyente por eso debe mantener en paz. Porque todo el tiempo está ¿qué? Expresándole. Por eso dice, por eso. ¿Sabe que esa es la conclusión de esos versículos anteriores? Por eso un creyente no debe quedarse callado porque se le envejecen los huesos, se arruga, se enferma. Pero el creyente que mantiene expresando a Dios, mantiene bien. Déjeme, le leo el versículo 6, la parte B. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Saben que cuando viene una inundación el primer sitio que busca alguien cuál es? Los lugares altos. El creyente que mantiene allá, perdóneme, se puede inundar la ciudad y el creyente está relajado. Pero ¿sabe por qué a veces nos inundan las situaciones? Nos ahogan por falta de oración. Siguiente. La indomabilidad. Ese es otro pecado. David usa una figura. ¿Cuál figura? La de un caballo indómito. O sea, que no ha sido domado. David está describiendo su propia situación. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabresto y con freno. Básicamente, este pecado tiene su raíz en dar rienda suelta a sus impulsos naturales y de alguna manera hacer resistencia a adaptarme a un nuevo entorno de autoridad y reglas. El gran problema de este pecado es que estoy acostumbrado a hacer lo que quiera, cuando quiera y como se me dé la gana. Y entonces cuando viene alguien a ponerme reglas, ahí es donde entra la indomabilidad. Ahí es donde empiezo a ser rebelde, porque empiezo a resistir, porque Dios quiere moldearme. Sí, Dios hizo el caballo libre, pero Dios también lo moldea, porque lo necesita moldeado. ¿Se imagina donde Jesús se suba, por ejemplo, en vez de subirse en la burrita, se sube en un caballo indomado? ¿Cómo entra a Jerusalén? Entra como el llanero solitario, ¿sí o no? ¿Y sabe qué hace? Nosotros queremos que Dios nos use y no hemos pasado de ser caballos indomables a burritos habaneros. ¿Sí o no? En ese punto, una persona indomable es alguien acostumbrado a valérselas por sí mismo, independiente. ¿De quién? De todo, autosuficiente. No le rinde cuentas a nadie, no se le obedece a nadie, no hace lo que quiere, sale, entra. ¿Sabe que eso es bueno en parte? Claro, amén. Qué rico no entrar y salir cuando quiera. Pero de alguna manera la sujeción hace parte de la vida. Y muchas veces pecamos, y creo que el salmista está expresando algo que en él se dio cuenta que había embarrado, que estaba actuando de manera indómita, y entonces Dios tuvo que apretarlo, sujetarlo. David está expresando su proceso. Este pecado trae 3 problemas. Primero, dice, no se acercarán a ti. El primer problema que trae la falta de ser domado es que la gente no puede tener convivencia con alguien así. Daña la convivencia, dice, por eso no se acercarán
a ti. ¿Sabe qué hace? Aleja a la gente de usted. Usted se vuelve difícil de tratar, difícil de comprender, se vuelve difícil de relacionarse. Porque imagínese usted con un caballo ahí amarrado, tratando de amarrarlo ahí en la cerca de la entrada de la casa. Salvaje. Le acaba con la cerca y le acaba con la casa. No solo eso. ¿Sabe qué pasa con un animal indomado? Se hiere a sí mismo. ¿Cuándo? Cuando se resiste. Dios viene y dice, bueno, voy a tomar tu vida y la voy a domar. Y entonces usted dice, no, y me resisto. Y entonces Dios dice, no es buena cosa dar cosas. Se hiere, porque Dios, escúchenme, no negocia con nadie. Dios no es como nosotros, ay, si te duele, no. Ay, si me haces pucheritos, no. No. Ay, si me prometes, no. No, prometa, haga lo que quiera. Pero Dios dice, cuando lo llevo, por ahí. Así es con Dios. Ahora, aquí David está diciendo que el que lo trató fue ¿quién? Dios. Dios es el domador. Ahora, una de dos. Usted deja que Dios sea su domador o su maestro. Dios toma cualquiera de las dos. Dios dice, yo sirvo para domar y sirvo para enseñar. Entonces, ¿quiere aprender o lo domo? Este es el punto con Dios. El segundo problema con este pecado, versículo 9. No seáis como caballo o como el mulo sin ¿qué? Entendimiento. Este problema de no dejarme moldear por Dios hace que pase algo en mí. ¿Me roba qué? La capacidad de entender. Cuando usted tiene un perrito que no lo han entrenado, usted dice, a ver, siéntese. Y el perro lo mira. Y le saca la lengua. Y le doy la galleta y el perro se lanza y le roba la galleta. ¿Por qué? Porque no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque no ha sido domado. Eso quiere decir que hay algo que nos roba a nosotros el entendimiento de lo espiritual, de Dios. ¿Sabe qué es? No hemos sido domados. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Mira el versículo 8. Mira lo que Dios dice. Te haré entender y te enseñaré. Dios no está diciendo, te voy a dar palo para que aprendas. Dios lo primero que quiere hacer es ¿qué? Enseñarnos. Pero el gran problema de nosotros es que no queremos aprender. Y entonces Dios dice, bueno, como no ha aprendido de esa manera, aprenderá de otra. Eso de alguna manera nos roba la capacidad de entrar en razón de manera fácil. Entrar en razón fácilmente implica que usted aprende a manejar la vida y las situaciones. Que no dura un año con un conflicto. Usted lo aprende a manejar rápido. Porque imagínese un caballo y yo le digo, bueno, me voy a subir, camine a ver para la casa. Y el caballo sabe dónde es la casa, ¿sí o no? Pero si no entiende dónde va a ir el caballo, donde quiera. Hermanos, Dios tiene. Porque dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes, ¿qué? Andar. Ahora, ese significa debes, es por donde Dios ha querido llevarte siempre. Ahora la pregunta es, ¿estamos siguiendo por donde Dios nos quiere llevar o estamos andando por donde nosotros queremos andar? Ese es el punto. Una persona en esta condición básicamente se vuelve una víctima. ¿Y sabe de quién es víctima? De ella misma. Voy a usar un término muy bíblico, de sus pasiones, de lo que quiere hacer, de sus gustos personales. Tercero, otro problema con este pecado, dice, por donde debes andar. ¿Sabe qué significa? Que no dejarnos moldear por Dios va a hacer que vayamos de un lado a otro sin llegar a ningún punto. No vamos a llegar a ningún lado si no dejamos que Dios moldee nuestra vida, hermanos. No vamos a llegar. Soluciones. ¿Saben que hay una solución ingeniosa? Versículo 9. Vamos a leerlo todos. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Saben qué significa no seas como el caballo, como el mulo? Y es, no necesitas comportarte como un animal. Porque eres, diga conmigo, ¿qué es usted? ¿Qué dijo Darwin? Que somos animales. ¿Qué dice Dios? ¿Que somos qué? ¿Qué? ¿O todavía le creen a Darwin? Salimos del mono. No.
Tenemos, a veces hay unos que tienen cara mono, pero no. La solución es sencilla. Recuerde que hay una diferencia entre un animal y una persona. ¿Sabe cuál es la diferencia? Tenemos capacidad de razonar. ¿Qué significa? De tener argumentos, pero también de rendir nuestros argumentos. ¿Qué argumentos tiene usted con Dios? ¿Qué está haciendo que usted no quiera realmente sujetarse a Dios? Repito esa pregunta, ¿será Dios su maestro o su domador? La decisión la toma. Dios me dijo un día, ¿quiere por las malas, papito? Por las malas. Y créanme que por ahora me cayó el pelo, porque por las malas es... ¿Sabe? Al punto, les cuento mi historia, al punto que llegué un día y me senté en un andén y dije, Dios, me le tiro la tractomula y nos vemos allá. Porque así estaba yo. Y Dios dijo, tírese y acá nos vemos. Y lo devuelvo. Y me habló audiblemente, tírese, y acá nos vemos y lo devuelvo. A ver qué va a hacer. Y lo devuelvo, papito, y así sea en una pata, en un brazo, pero me obedece. Porque así estaba yo, se los hablo por experiencia. Así de difícil fue. Porque no quería esto. Porque cuando Dios dijo, te voy a domar, y entonces yo dije, bueno, listo, le voy a hacer caso a Dios, pero le digo a Dios, le voy a hacer caso a Dios, porque Dios me devolvió a párvulos después de estar en la universidad, después de estar conociendo las escrituras y predicando y todo. Dios me devolvió a una silla, a una escuela, a aprender el ABC. Y hermanos, créanme que no es nada agradable, porque inclusive me ofrecieron pastorado y ¿sabe qué me decía Dios? Usted, chito, que usted no sirve para eso, esté quieto ahí, hasta que yo le diga, papá. Y créanme que fueron más de 10 años, pero por mi rebeldía, porque no quería que Dios moldeara mi vida, no lo quería. ¿Sabe qué fue lo último? Cuando me tajó la cabeza en dos. Ustedes ven la cicatriz. Pues yo no quería aprender, entonces Dios dice, bueno, no quiere aprender, venga, le doy su... Y Dios pega duro. ¿Y sabe qué me tocó? 3 meses tirar una cama y mi esposa tenía que bañarme, todavía era mi novia, ni que era mi esposa. Usted no sabe lo berriendo que es que a uno le tengan que limpiar hasta la cola, por decirle a Dios no, y pararse así, pecharle. Hermanos, Dios nos ama, nos quiere enseñar. El tercer pecado es la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Qué es el impío? El término impío viene de una etimología, significa sin o fuera de la piedad, significa fuera de Dios o fuera de las cosas de Dios. El término piedad básicamente significa en, por o para. Usted actúa en Dios, por Dios y para Dios. Veamos estas 3 cositas. Básicamente habla de un creyente que está fuera de Dios. ¿Sabe qué significa fuera de Dios? Que el chino se le soltó de la mano y quiso andar solo. Y dice que para el impío habrá muchos dolores. ¿Quiere usted hacer las cosas fuera de Dios? Créame que le va a doler. Segundo, no por Dios. Ahora, eso implica que de pronto el chino no se suelta la mano, pero dice, yo voy a hacer las cosas, pero no las voy a hacer por usted, las voy a hacer. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás trató de estar fuera de Dios, o sea, dice, y tomó un barco y se fue en sentido contrario, fuera de Dios, lejos de Dios, dice. Pero no solo estuvo lejos, sino que cuando fue a hacer las cosas, ¿las hizo por Dios? No. Oiga, las cosas que usted hace, ¿las hace para Dios? Porque cuando usted empieza a hacer algo para el hombre, usted está haciendo un impío. Eso es impiedad. Ay, me toca orar, impío. Ay, me toca ir a la iglesia, impío. No las está haciendo para Dios. Es que el pastor me dijo, impío. Está haciendo las cosas para el pastor. Eso es impiedad. Y eso es un pecado. Y Dios rechaza eso, porque no estamos haciendo las cosas para su gloria, sino porque nos toca. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Las cosas que hacemos, las hacemos para Él. Pero cuando dejamos de hacerlas para Él, entramos en la impiedad. Y tercero, no para Dios. ¿Saben qué significa no hacer las cosas para Dios? Significa hacerlas no contando con su voluntad. Usted y yo entramos en la piedad cuando dejamos de hacer las cosas para la voluntad de Dios. David da una solución. Espere en Dios. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Sabe por qué caemos en la impiedad? Porque dejamos de confiar en Dios.
Cuando usted y yo dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en nuestros propios recursos, empezamos a sufrir de muchos dolores. Concluyo con lo siguiente: el silencio ante Dios es pecado porque trata de engañar a Dios. Segundo, no dejarse enseñar por Dios es pecado porque nos hace desviarnos y transgredir de la voluntad de Dios, tomar nuestros propios caminos. Y tercero, actuar sin tener en cuenta a Dios es pecado porque nos hace personas inicuas. ¿Saben qué significa el término inicuo? Lea el versículo 1, ahí está. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa ¿de qué? De iniquidad. El término iniquidad significa que usted empieza a tomar decisiones incorrectas una detrás de otra y empieza a alejarse. ¿Saben? Los tres son dañinos y lo mejor es arrepentirnos. Versículo 5: mi pecado te declaré. ¿Le va a usted hoy a Dios confesar su pecado? ¿Saben qué trae el perdón? Versículo 1 y 2. Y esa es la conclusión del salmista. Bienaventurado, 3 veces. Feliz, extremadamente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Feliz, 3 veces. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Saben algo? El silencio nos engaña. ¿Saben algo? El no dejarnos moldear por Dios, el orgullo, nos engaña. Y la impiedad, la falta de confianza en Dios, nos engaña. Dice: en cuya boca no hay engaño. Póngase sobre sus pies y piense en su propia vida. ¿En cuántas cosas usted tal vez ha callado? El salmista dijo una vez: me callé aún respecto de lo bueno. Le pregunto, ¿se ha callado usted respecto de lo bueno? ¿Qué guarda usted en su corazón que hoy necesite confesárselo a Dios? Y abra su boca y tómese ese tiempo a solas con Dios y dígale a Dios: Dios, yo no quiero callar más con esto. Dios, tú sabes cuál es mi problema. Tú sabes cuáles son mis temores. Tú sabes cuáles son mis luchas. Tú sabes en qué te fallo y en qué no te fallo. Y háblele a Dios en esta mañana y dígale a Dios: Dios, examíname. Examina tú mi corazón, examina tú mis pensamientos. Señor, creo que aún he dejado de hablar contigo. Señor, creo que de alguna manera, Señor, he dejado de expresarte las cosas. He dejado de orar, Señor. Y mi corazón se ha llenado y llenado y llenado de cosas. Dígale eso a Dios. Mira mi corazón, Señor. Hoy está cargado, está lleno de cosas que me dañan, Señor. Está cargado y lleno. Ven y límpialo. Perdóname. Ayúdame a romper ese silencio hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, mira estas áreas de mi vida en las que tú has querido moldearme y no me he dejado moldear, Dios, sino que me he resistido a que tú me enseñes, me he resistido a que tú obres en mí. Conozco lo que la Biblia dice, pero no lo estoy haciendo porque me resisto. Porque a veces es más fuerte mis sentimientos, a veces son más fuertes mis argumentos que lo que tu palabra dice. Señor, ayúdame a rendirme hoy a ti, Señor. Ayúdame a rendir mi corazón. Todo orgullo, toda autosuficiencia en mí, Señor. Por la gracia de tu nombre, ayúdame. Dios, que mientras he resistido, Señor, yo veo como la gente se alejan de mí, Señor. Y yo me voy aislando poco a poco, Señor. Yo no quiero estar así, Señor. Tú me creaste para estar en comunión con otros. Tú me creaste para relacionarme con otros, Dios. Tú me creaste porque quieres habitar en mí, Señor.
amado Señor, ayúdame. Porque creo que de alguna manera, Señor, también he dado paso a la impiedad. He empezado a hacer cosas que no están conforme a la fe, que no están conforme a la Biblia, que no son correctas. Dios, ayúdame. Perdona mi impiedad. Perdona mi transgresión. Tal vez me he alejado tanto de tu voluntad, Señor. Y hoy te pido que me ayudes. Tome un tiempo ahí. Deje que Dios ministre a su corazón un tiempo. Dios te dice en esta mañana, hijo, hija, aquí estoy. Yo creé los oídos. Yo te oigo. Yo conozco lo que tú guardas en tu corazón. Pero quiero que lo expreses. Me lo expreses a mí, dice el Señor. Quiero que me hables. Cuando tienes tus luchas, quiero que me hables. Cuando tu esposa no te entiende, quiero que me hables porque yo te entiendo. Cuando tus hijos salen de la casa sin oírte, yo te oigo. Porque yo cuido de ti, yo soy ese padre que quiero que tú disfrutes siempre. Acércate, háblame a mí. Abre tu corazón, no lo guardes. No escondas lo que hay en ti, porque te daña, te destruye. Yo no te creé para estar en amargura, en tristeza, en soledad, en silencio. Por eso te di esa boca, para que hables conmigo, dice el Señor. Déjate enseñar por mí. Te he dado mi espíritu para enseñarte. Te he dado mi espíritu para hablarte. Te he dado mi espíritu para que te acompañe y te recuerde lo que de mí hay para ti. Entra en mi salón de clases, dice el Señor. Porque yo tengo lecciones valiosas para ti, pero no te voy a enseñar letra. No me interesa que aprendas la Biblia de memoria. Quiero que entiendas mi palabra y la vivas. Quiero que entiendas mi palabra y goces de ella. Que aún lo poco que sabes lo apliques. Yo quiero guardarte, pero tienes que confiar en mí, dice el Señor. Porque has empezado a poner tu confianza en ti misma, en aquellos que consideras que son más fuertes que tú. Pero vana es la ayuda del hombre. Vana es la ayuda del hombre. Apóyate en mí, dice el Señor. Porque yo quiero ser tu fuerza. Dios, te amamos, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias porque hoy podemos descansar en ti, Señor. Levante sus manos y diga: Señor, yo descanso en ti, Señor. Levante sus manos y diga: Dios, no, hoy, Dios, quiero descansar en tus brazos. Quiero descansar en ti, aleluya. Aleluya. Quiero descansar en ti, Señor. En ti, Señor. Danos nuevas fuerzas ahora en el nombre de Cristo, Señor. Toca este pueblo tuyo en esta mañana. Toca ahora este pueblo tuyo. Gracias. Gracias, Dios. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Bienaventurados son aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados.
Señor, gracias, porque es en tu sangre que somos limpios hoy. Dios, gracias porque restauras nuestra relación contigo. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya.